Donaire capítulo 1. El silencio de Blackwood. Si vivías en este país en 1997, conoces el nombre. Es imposible no conocerlo. Lo veías en los periódicos cada mañana, lo escuchabas en la radio mientras conducías al trabajo y aparecía en las pantallas de televisión parpadeantes durante la cena. La familia Sweeney, papá Thomas, mamá Eleanor y sus dos hijos, Clara de 16 años y el pequeño Danny de 8, eran la imagen perfecta del sueño americano rural, una estampa de trabajo duro y fe inquebrantable en su granja de Blackwood, rodeada por kilómetros de bosques densos y oscuros pinos que parecían tocar el cielo gris. Pero esa imagen se rompió. Se hizo pedazos de una forma tan violenta y visceral que el país entero contuvo el aliento. Antes de que las cintas de la policía se rompieran, antes de que los reporteros acamparan en el camino de tierra como buitres hambrientos, y mucho antes de que se convirtiera en el caso del siglo, solo había silencio. Un silencio pesado, húmedo y antinatural que descendió sobre la granja Sweeney el 12 de noviembre. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes de madera crujiente. No lo que dijeron las noticias, sino lo que vieron sus ojos. Clara Sweeney odiaba el otoño en la granja. Odiaba cómo la niebla se aferraba al suelo como una mano espectral que se negaba a soltar la tierra. Esa tarde de martes, el aire estaba cargado de electricidad estática. Se sentía en los vellos de los brazos, en el sabor metálico en la parte posterior de la garganta. Estaba en el porche trasero, doblando la ropa seca que había recogido apresuradamente antes de que cayera la noche. El sol ya se estaba ocultando detrás de la línea de árboles, tiñendo el horizonte de un rojo enfermizo, casi como una herida abierta en el cielo. Clara, la voz de su madre, Eleanor, la sobresaltó. La mujer estaba parada en la puerta mosquitera, secándose las manos en un delantal floral. Eleanor siempre parecía cansada últimamente, con círculos oscuros bajo los ojos que el maquillaje barato no lograba ocultar. «Entra ya. Tu padre dice que va a helar esta noche, y sabes que no le gusta que estemos afuera cuando oscurece». Clara asintió, aunque el frío no era lo que le preocupaba. Había algo más, una sensación de ser observada que le picaba en la nuca desde hacía 3 días. Al principio pensó que era su imaginación, producto del aislamiento. La granja más cercana estaba a 20 kilómetros, pero ayer había jurado ver una silueta parada en el borde del bosque, una figura alta, inmóvil, que desapareció cuando parpadeó. Tomó la cesta de ropa y entró en la cocina. El calor de la estufa de leña la golpeó, oliendo a guiso de carne y pan horneado. Era un olor reconfortante, pero esa noche parecía rancio, sofocante. Thomas Sweeney estaba sentado a la cabecera de la mesa, limpiando su rifle de caza. El olor a aceite de armas se mezclaba con el de la comida. Thomas era un hombre grande, de manos callosas y temperamento corto. Últimamente estaba más tenso que de costumbre. Había perdido 3 vacas la semana pasada. No enfermaron, ni fueron atacadas por lobos. Simplemente cayeron muertas, sin marcas, sin sangre. Solo colapsaron en el pasto, con los ojos abiertos mirando al vacío, con una expresión de terror absoluto. «Danny, deja de jugar con el tenedor», gruñó Thomas sin levantar la vista del cañón del rifle. El niño de 8 años soltó el cubierto inmediatamente. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en la pequeña cocina. «Lo siento, papá», susurró Danny. «Siéntense», ordenó Thomas. Dejó el trapo aceitoso a un lado y colocó el rifle sobre la mesa, algo que nunca hacía.
Normalmente, las armas se quedaban en el armario bajo llave. Que estuviera allí, brillante y cargado junto al pan, envió un escalofrío por la espalda de Clara. Eleanor sirvió el guiso con manos temblorosas. El sonido del cucharón raspando la olla era lo único que se oía aparte del viento que comenzaba a aullar afuera, golpeando las ventanas. «Thomas», comenzó Eleanor con voz vacilante, «¿crees que deberíamos llamar al sheriff Miller? Solo para que dé una vuelta». Thomas levantó la vista. Sus ojos eran duros como piedras. «¿Para qué, Ellie? ¿Para decirle que mis vacas se mueren de susto? ¿Para decirle que el perro no deja de ladrarle a la oscuridad? No necesitamos a la ley aquí. Puedo proteger a mi familia». «Pero las marcas», insistió ella, bajando aún más la voz, como si las paredes pudieran oír. «Las marcas en el granero, Thomas. No fueron niños haciendo bromas. Estaban hechas con...» «¡Basta!», golpeó la mesa con el puño. El guiso de Danny saltó del plato. «No se habla de eso en la mesa. Coman». Clara bajó la mirada a su plato, pero el apetito se le había ido. Las marcas. Ella también las había visto esa mañana. Símbolos extraños, geométricos, pintados con una sustancia oscura y viscosa en la puerta del granero principal. No era pintura. Olía a cobre y a podredumbre. Su padre los había lavado con la manguera a presión antes de que Danny pudiera verlos, pero Clara vio el miedo en los ojos de su padre mientras frotaba la madera con furia. La cena transcurrió en un silencio sepulcral. Cada crujido de la casa vieja hacía que Eleanor diera un respingo. El viento afuera aumentaba su intensidad, silbando a través de las grietas de las ventanas como lamentos de un animal herido. De repente se escuchó. No fue el viento, no fue la casa asentándose. Fue un golpe, seco, deliberado. Toc, toc, toc. Venía de la puerta principal. Todos se congelaron. Thomas agarró el rifle instintivamente. Eleanor se llevó una mano a la boca. Danny miró hacia el pasillo oscuro que conducía a la entrada. Nadie venía a la granja Sweeney de noche. Nadie. El camino de entrada era largo, lleno de baches y difícil de navegar sin luces potentes, y no habían visto faros de ningún auto acercarse a través de las ventanas de la cocina. «Thomas», gimió Eleanor. «Shh», la silenció él. Se puso de pie lentamente, haciendo una seña a Clara para que tomara a Danny. Clara se levantó de la silla, sus piernas temblaban. Rodeó la mesa y abrazó a su hermano pequeño, atrayéndolo hacia su pecho. Podía sentir el corazón del niño latiendo como el de un pájaro asustado contra sus costillas. Thomas caminó hacia el pasillo. Sus botas pesadas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Levantó el rifle, apoyando la culata contra su hombro. «¿Quién está ahí?», gritó Thomas. Su voz era fuerte, autoritaria, pero Clara detectó el temblor subyacente. Silencio. Solo el viento aullando afuera. Thomas avanzó unos pasos más. Estaba a mitad del pasillo. La puerta de roble macizo estaba cerrada con cerrojo. No había mirilla. «Tengo un arma y no dudaré en usarla», advirtió de nuevo. Entonces llegó la respuesta. No fue una voz. Fue Buster, el viejo perro pastor alemán que dormía en el porche delantero. Buster comenzó a ladrar frenéticamente, un ladrido agudo, vicioso, mezclado con gruñidos de ataque. Se escuchó el sonido de sus garras rascando la madera del porche, el tintineo de su cadena golpeando contra la barandilla, y luego un aullido. Pero no fue un aullido normal. Fue un sonido de dolor puro, agudo y cortado abruptamente. Un yelp final, seguido de un golpe húmedo y pesado contra la puerta principal, como si hubieran arrojado un saco de carne mojada contra ella. Después, silencio total. Buster ya no ladraba. Eleanor sollozó en la cocina.
Danny enterró la cara en el suéter de Clara. «Papá, no abras», susurró Clara, su voz apenas audible. Pero Thomas tenía que saber. Era su granja, era su perro. Se acercó a la puerta, con el dedo en el gatillo. Respiró hondo, quitó el cerrojo con la mano izquierda, mientras mantenía el rifle apuntando con la derecha. Abrió la puerta de golpe, listo para disparar. El viento sopló dentro de la casa, apagando las velas que Eleanor tenía en la mesita de entrada y haciendo parpadear la luz eléctrica del pasillo. Hojas secas entraron remolineando. No había nadie. El porche estaba vacío. La cadena de Buster colgaba de la barandilla, intacta. El collar de cuero estaba en el suelo, cerrado, como si el perro se hubiera desmaterializado a través de él. Thomas dio un paso afuera, girando el rifle hacia la oscuridad del patio. «¡Salgan!», rugió a la noche. Clara se asomó desde la puerta de la cocina. Podía ver la silueta de su padre recortada contra la noche oscura. Y entonces vio algo más. Más allá del porche, en el límite donde la luz amarilla de la casa se encontraba con la oscuridad absoluta del campo, había algo en el suelo. «Papá, mira el suelo», dijo Clara. Thomas bajó la mirada. En los escalones del porche, subiendo hacia la puerta, había huellas, pero no eran huellas de botas, ni de zapatos. Ni siquiera parecían huellas humanas. Eran manchas negras, aceitosas, similares a la sustancia que habían visto en el granero esa mañana. Pero lo aterrador era la forma. Eran alargadas, como pies humanos, pero con dedos demasiado largos, demasiado separados. Y las huellas no se detenían en el umbral. Thomas miró hacia abajo y vio que la última huella estaba dentro de la casa, justo entre sus botas. Retrocedió de un salto, cerrando la puerta de golpe y corriendo el cerrojo con manos temblorosas. Se giró hacia su familia, con el rostro pálido como la cera. «Escúchenme bien», dijo Thomas, y por primera vez en su vida, Clara vio terror puro en los ojos de su padre. «Nadie sale, nadie abre una ventana. Apaguen las luces. Ahora». «Thomas, ¿dónde está Buster?», preguntó Eleanor, llorando abiertamente. «No hay perro, Ellie», respondió él, respirando con dificultad. «Ya no hay perro». Antes de que alguien pudiera decir algo más, las luces de la cocina parpadearon una vez, 2 veces. Un zumbido eléctrico intenso llenó el aire, haciendo que los dientes de Clara dolieran. ¡Zzt! La bombilla estalló, lloviendo cristales sobre la mesa servida. La casa quedó sumida en la oscuridad total, y desde el piso de arriba, justo encima de sus cabezas, en el ático que llevaba cerrado años con un candado que solo Thomas tenía, se escucharon pasos, lentos, pesados, arrastrando algo. Estaban adentro. Capítulo 2. La imitación. La oscuridad no estaba vacía, tenía peso. Se sentía como si el aire en la cocina se hubiera solidificado, llenando los pulmones de la familia Sweeney con polvo de vidrio y miedo helado. «Nadie se mueva». La voz de Thomas sonó ronca, cortando el zumbido que todavía resonaba en los oídos de Clara tras la explosión de la bombilla. Clara sentía los cristales rotos bajo las suelas de sus zapatillas. Apretó a Danny contra su cadera. El niño temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban, un sonido rítmico y terrorífico en la negrura. Clac, clac, clac. «Thomas, están arriba», susurró Eleanor. Su voz venía desde el suelo. Probablemente se había agachado instintivamente. Arriba, el sonido continuaba. Ras, ras. Ya no eran pasos. Era el sonido de algo pesado arrastrándose sobre las vigas de madera del ático, justo encima de donde estaban parados. El sonido se movía lentamente desde el centro de la casa hacia la trampilla de acceso al ático, que estaba ubicada en el pasillo del segundo piso,
justo al pie de la escalera que subía desde la sala. «Clara», susurró Thomas en la oscuridad. «En el cajón a tu derecha, la linterna grande. Tómala, despacio». Clara estiró el brazo. Sus dedos rozaron la madera fría del gabinete. Encontró el mango de goma de la linterna de emergencia. Rezó para que las baterías no estuvieran muertas. Clic. Un haz de luz blanca y dura cortó la cocina. El lugar parecía una zona de guerra. Comida derramada, cristales brillantes por todas partes. El haz de luz iluminó la cara de su padre. Thomas tenía el rifle levantado, apuntando al techo. El sudor perlaba su frente, brillando bajo la luz artificial. «Vamos a la sala», ordenó Thomas. «Ahí está la chimenea. Necesitamos fuego. La luz eléctrica está muerta y quiero tener la espalda contra la pared de piedra». Se movieron como una sola unidad. Un animal de 4 cabezas asustado y torpe. Clara iluminaba el camino, tratando de que su mano no temblara, pero el círculo de luz bailaba frenéticamente sobre las paredes empapeladas del pasillo. Al salir de la cocina y entrar al recibidor, el olor los golpeó de nuevo. Ese hedor a cobre, a sangre vieja y a algo dulce, como flores podridas en un cementerio. Era mucho más fuerte aquí. «Papá», gimió Danny. «Calla, hijo, camina». Llegaron a la sala de estar. Thomas obligó a Eleanor y a los niños a sentarse en el sofá, dándole la espalda a la chimenea apagada, mientras él se quedaba de pie, apuntando hacia el arco que conectaba con el pasillo y las escaleras. «Eleanor, enciende el fuego». «Ahora», dijo Thomas sin apartar la vista de la oscuridad del pasillo, mientras su madre buscaba fósforos con manos inútiles por el pánico. Clara mantuvo la linterna apuntando hacia el pasillo. El sonido de arrastre en el piso de arriba se detuvo, justo encima de la escalera. Silencio absoluto. Y entonces sonó el teléfono. El timbre del viejo teléfono rotatorio en la mesita del pasillo gritó a través de la casa. «¡Ring!». Todos saltaron. El sonido era estridente, mecánico, totalmente fuera de lugar en medio de esa pesadilla. «¡Ring!». «Déjalo», dijo Thomas. «Ring. Puede ser la policía», dijo Eleanor con una chispa de esperanza loca en los ojos. Quizás alguien escuchó los disparos o los gritos de Buster. «Las líneas están caídas, Ellie. No hay tono», replicó Thomas. «Lo revisé esta tarde cuando intenté llamar a la ferretería. El teléfono está muerto». «Pero está sonando», gritó ella, y antes de que Thomas pudiera detenerla, Eleanor se levantó del sofá y corrió hacia la mesita del pasillo. «No», rugió Thomas. Eleanor levantó el auricular. Clara enfocó la luz de la linterna sobre su madre. Vio cómo la expresión de esperanza en el rostro de Eleanor se desmoronaba, transformándose en una máscara de confusión y luego de horror puro. Eleanor no decía nada, solo escuchaba. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el plástico negro. «Mamá», susurró Clara. Eleanor separó el teléfono de su oído muy lentamente, como si fuera un objeto tóxico. Miró a Thomas con ojos desorbitados. Es tu voz, Thomas», dijo ella, con un hilo de voz. «Eres tú». Thomas frunció el ceño, sin bajar el rifle. «¿Qué dices? Estoy aquí». La voz en el teléfono suena exactamente como tú. Dice que tiene frío. Dice que lo dejaste afuera. Thomas palideció. Dio un paso adelante y le arrancó el teléfono de la mano a su esposa. Se lo llevó a la oreja. Clara vio cómo la mandíbula de su padre se tensaba. Escuchó un murmullo metálico saliendo del auricular. Thomas colgó el teléfono con violencia, casi rompiendo la base. «Eso no era yo», dijo, volviendo a levantar el rifle. «Eso no era humano». De repente, un sonido húmedo distrajo a Clara. Ploc.
Venía del centro de la sala. Clara movió el haz de luz. Ploc. Algo estaba goteando desde el techo. Una gota negra, espesa y viscosa, cayó sobre la alfombra beige, siseando levemente al contacto con la tela, como si fuera ácido débil. Clara apuntó la luz hacia arriba. En el techo de yeso blanco, justo encima de sus cabezas, había una mancha húmeda que crecía rápidamente. Era como un moretón negro expandiéndose en la piel de la casa. El yeso comenzó a abombarse, incapaz de contener el peso del líquido que se acumulaba al otro lado. «Atrás», ordenó Thomas, empujando a su familia hacia la chimenea. El yeso cedió. No cayó agua, cayó una masa gelatinosa, negra y aceitosa. Y con ella cayó algo más. Algo pequeño y duro golpeó el suelo y rodó hasta los pies de Clara. Ella bajó la luz. Era el collar de Buster, el collar de cuero que habían visto afuera hacía solo unos minutos. Estaba cubierto de esa baba negra. «¿Cómo entró eso aquí?», sollozó Eleanor, abrazando a Danny tan fuerte que el niño empezó a quejarse. «Está en el ático», dijo Thomas. Su voz era extrañamente calmada ahora, la calma de un hombre que sabe que está acorralado. Lo que sea que le hizo eso al perro, está en el ático. Y encontró una manera de entrar. Entonces la puerta del ático crujió. La trampilla cuadrada en el techo del pasillo, visible desde donde estaban, comenzó a levantarse. Solo 1 centímetro. «Craig». Una mano se asomó por el borde. Clara ahogó un grito. No era una garra, no era la mano de un monstruo. Era una mano humana, pálida, con dedos largos y finos. Pero lo que hizo que la bilis subiera a la garganta de Clara fue la manga de la camisa que cubría la muñeca. Era una camisa de franela a cuadros rojos, la misma camisa que su padre llevaba puesta en ese mismo instante. La cosa en el ático empujó la trampilla completamente y asomó la cabeza. La luz de la linterna de Clara tembló violentamente, iluminando el rostro que miraba hacia abajo desde el agujero oscuro del techo. Era Thomas. Tenía la cara de Thomas, el pelo de Thomas, los ojos de Thomas. Pero su expresión era vacía, inerte, como una máscara de cera mal moldeada. Y cuando abrió la boca, la mandíbula se desencajó demasiado, bajando hasta el pecho en una apertura imposible, oscura y sin fondo. El falso Thomas habló desde el techo, con una voz que era una copia perfecta de la del hombre que estaba parado junto a Clara, pero amplificada, como si viniera de varios altavoces a la vez. «No se habla de eso en la mesa», dijo la cosa. El verdadero Thomas no dudó. «Al suelo», gritó, y apretó el gatillo. ¡Boom! El disparo del rifle atronó en la sala cerrada, dejando a todos sordos momentáneamente. El techo estalló en una lluvia de astillas y polvo. La figura en el agujero fue golpeada de lleno en el rostro. Cayó hacia atrás, dentro de la oscuridad del ático. «¡Corran!», gritó Thomas, recargando el arma con un movimiento frenético. «¡Al sótano! Es el único lugar con puerta de metal. ¡Muévanse!». Clara agarró la mano de Danny y tiró de él. Eleanor tropezó, pero Thomas la sostuvo. Corrieron hacia la puerta de la cocina que llevaba al sótano, dejando atrás la sala donde el líquido negro seguía goteando del techo, ahora mezclado con algo rojo y oscuro que caía desde el agujero donde el falso Thomas había recibido el disparo. Pero mientras corrían, Clara escuchó algo que la heló hasta los huesos. Desde el ático no se oían gemidos de dolor, se oía risa, una risa baja, gorgoteante y húmeda. La cosa se estaba riendo con la voz de su padre. Capítulo 3. Voces en la oscuridad. El sótano de la familia Sweeney no era un refugio.
Era una tumba de cemento. Thomas cerró la pesada puerta de madera reforzada y corrió los 2 cerrojos de hierro. Clank, clank. El sonido fue definitivo, sellándolos bajo tierra, pero no se detuvo ahí. Arrastró un viejo congelador lleno de carne hasta bloquear la entrada. Sus botas resbalaban en el suelo de tierra compactada, pero la adrenalina le daba la fuerza de 10 hombres. «Papá, la luz se está muriendo», advirtió Clara. El haz de la linterna parpadeó, volviéndose amarillento y débil. Las baterías estaban agonizando. «Hay lámparas de queroseno en el estante detrás de ti, Clara». «Y fósforos», dijo Thomas, jadeando. Se apoyó contra el congelador, pegando la oreja a la madera de la puerta, escuchando. Clara se movió a tientas en la penumbra. Sus dedos rozaron el vidrio frío de una lámpara de huracán. El olor a azufre llenó el aire cuando encendió un fósforo. La llama prendió la mecha, bañando el sótano en una luz naranja, vacilante y llena de sombras largas que danzaban en las paredes de piedra. El sótano estaba lleno de herramientas oxidadas, cajas de conservas y el olor penetrante a moho y humedad. Danny estaba sentado sobre un saco de papas, abrazando sus rodillas, balanceándose de adelante hacia atrás sin emitir sonido. Eleanor estaba de pie junto a él, con los ojos fijos en la puerta bloqueada. «Thomas», susurró ella. «¿Qué era eso? Tenía tu cara, tenía tu ropa». Thomas se giró. A la luz de la lámpara se veía terrible. Tenía manchas de esa sustancia negra en la camisa, salpicaduras de cuando la cosa en el techo explotó. «No lo sé, Ellie, no lo sé. Pero no va a entrar aquí. Esta puerta es de roble macizo y el marco es de acero». Arriba, el caos continuaba. Se oían pasos corriendo. No de una sola persona. Sonaba como si una multitud estuviera corriendo por la cocina, tirando sillas, rompiendo platos, abriendo y cerrando cajones con violencia. ¡Bam! ¡Crash! Y luego, las voces. Clara se tapó los oídos, porque no eran voces desconocidas, eran ellos. Se escuchaba la risa de Danny, se escuchaba a Eleanor tarareando una canción de cuna, se escuchaba a Clara gritando por teléfono a una amiga. Todas las conversaciones, todos los sonidos que la familia había hecho en esa casa durante años se estaban reproduciendo a la vez, en una cacofonía enloquecedora justo encima de sus cabezas. La casa estaba digiriendo sus recuerdos. «Está jugando con nosotros», dijo Thomas, apretando el rifle hasta que sus nudillos crujieron. «Quiere que entremos en pánico». De repente, el ruido cesó. Silencio total. Luego, un golpe suave en la puerta del sótano, del otro lado del congelador. Toc, toc. «Thomas». Una voz suave, melódica, atravesó la madera. Eleanor ahogó un grito. Era su propia voz. Era la voz de Eleanor, pero más joven, más dulce, sin el cansancio de los años. «Thomas, abre la puerta, cariño. Tengo frío. Los niños tienen frío. Déjanos entrar». La verdadera Eleanor se llevó las manos a la boca, llorando en silencio, negando con la cabeza violentamente. «No escuches», siseó Thomas. «Aléjate de la puerta». Pero Thomas, la voz de la falsa Eleanor cambió, se volvió seductora, baja. «¿Recuerdas nuestra luna de miel en el lago? ¿Recuerdas lo que me prometiste bajo el muelle? Dijiste que nunca me dejarías afuera, dijiste que siempre me cuidarías». Thomas se estremeció. Eso era algo que nadie sabía, solo ellos dos. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Clara, aterrorizada. «Papá, eso es privado». «Se mete en tu cabeza», murmuró Thomas con los ojos desorbitados. «No solo imita la voz, imita la mente. Sabe lo que sabemos». «Abre la maldita puerta, Thomas». La voz al otro lado cambió instantáneamente. Ahora era la voz de Thomas. Un rugido furioso,
idéntico al que usaba cuando las vacas se escapaban. «Soy yo. Maté a esa cosa. Estoy herido. Abre ahora mismo». Era una interpretación perfecta. Si Thomas no estuviera parado allí mismo, Clara habría jurado que su padre estaba al otro lado, sangrando y pidiendo ayuda. Danny dejó de balancearse, levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. «Papá está afuera», dijo el niño con voz monótona. «No, Danny, papá está aquí», dijo Clara, arrodillándose junto a él. «No», insistió Danny, señalando la puerta. «Ese de ahí no es papá. Papá está afuera. Papá quiere entrar». El niño se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta antes de que nadie pudiera reaccionar. «Danny, no», gritó Eleanor. Thomas se abalanzó sobre su hijo, agarrándolo de la cintura justo antes de que el niño pudiera tocar el cerrojo. Lo lanzó hacia atrás, lejos de la entrada. «Quédate quieto», le gritó Thomas al niño. Pero cuando Thomas se giró para volver a asegurar el congelador, se detuvo en seco. Se llevó la mano al pecho y comenzó a toser. No era una tos normal. Era una tos húmeda, profunda, que sonaba como si sus pulmones estuvieran llenos de agua. Thomas se dobló por la cintura, soltando el rifle. El sonido era horrible. Gac, gac. «¿Thomas?» Eleanor se acercó a él, olvidando el miedo por un segundo. Thomas levantó una mano para detenerla, pero no podía dejar de toser. Se cubrió la boca con ambas manos. Su cuerpo convulsionaba violentamente bajo la luz parpadeante de la lámpara de queroseno. Finalmente, la tos cesó. Thomas se quedó jadeando, con la cabeza baja. Lentamente, separó las manos de su boca. Clara acercó la lámpara. Las manos de Thomas estaban cubiertas de negro. Una bilis espesa, aceitosa y oscura goteaba de sus labios, manchando su barba y su camisa. Thomas miró sus propias manos con horror. «No», susurró. «Cuando limpié el granero, me salpicó un poco en la cara, solo una gota. Pensé que me la había limpiado». Eleanor retrocedió un paso, sus ojos llenos de un nuevo tipo de terror. «Thomas, está dentro de mí», dijo Thomas mirando a su esposa. Sus ojos comenzaron a inyectarse en sangre, los capilares estallando uno por uno hasta que la esclerótica se volvió roja. «Puedo sentirlo moviéndose. Puedo escucharlos. En mi cabeza». De repente, se escuchó un sonido de cristales rompiéndose detrás de ellos. Todos se giraron. En la parte alta de la pared trasera del sótano había un pequeño tragaluz, una ventana estrecha a nivel del suelo del jardín, diseñada para dejar entrar un poco de luz diurna. Estaba cubierta de tierra y telarañas. El vidrio acababa de romperse hacia adentro. Una mano pálida y larga entró por la ventana rota, luego otra. Se agarraron al marco de madera, y entonces una cara se presionó contra el hueco. Era la cara de Danny. El Danny de afuera sonrió. Tenía demasiados dientes, dientes afilados, como agujas, que llenaban su boca de comisura a comisura. «Peek-a-boo», dijo el falso Danny con una voz gorgoteante. El falso Danny abrió la boca y comenzó a vomitar el líquido negro dentro del sótano, a través de la ventana rota. El líquido caía como una cascada, salpicando el suelo, siseando y buscando pies humanos. Thomas, el verdadero Thomas, cayó de rodillas. El líquido negro que salía de su propia boca comenzó a aumentar, ahogándolo. «Mátenme», gorgoteó Thomas, mirando a Eleanor y señalando el rifle que estaba en el suelo. «Ellie, toma el rifle. No soy yo. Ya no soy yo». Eleanor miró el rifle. Miró a su esposo que se estaba transformando frente a sus ojos. Miró la ventana donde el monstruo con la cara de su hijo entraba a la fuerza. La lámpara de queroseno parpadeó y la llama se redujo a un hilo azul,
La oscuridad estaba ganando. Capítulo 4. La cosecha. El estruendo del disparo no sonó como un disparo. En el espacio confinado del sótano sonó como el fin del mundo. Eleanor apretó el gatillo. Sus ojos estaban cerrados. El rifle pateó contra su hombro, tirándola hacia atrás contra los estantes de conservas. Frascos de duraznos en almíbar cayeron y estallaron, mezclando su líquido pegajoso y dulce con el hedor a podredumbre que inundaba la habitación. Clara gritó, tapándose la boca con ambas manos. Thomas cayó hacia atrás. El impacto de la bala en su pecho lo lanzó contra el suelo de tierra. Hubo un momento de silencio, solo roto por el siseo de la lámpara de queroseno que agonizaba y el sonido húmedo del vómito negro que el falso Danny seguía vertiendo desde la ventana rota. Lo siento mucho, Thomas, sollozó Eleanor, dejando caer el rifle humeante. Se arrastró hacia el cuerpo de su esposo, pero Thomas no estaba muerto. El agujero en su pecho no sangraba rojo, sangraba sombras. La sustancia negra burbujeaba en la herida, tejiendo fibras oscuras, cerrando la carne con una velocidad antinatural. El cuerpo de Thomas se arqueó violentamente, como una marioneta cuyos hilos han sido jalados por un titiritero furioso. Sus huesos crujieron. Crack, crack, crack. Sus extremidades se alargaron, rompiendo la tela de su ropa. Eleanor. La voz salió de la garganta de Thomas, pero no era su voz. Era la voz de Eleanor, una imitación perfecta de sus propios sollozos de hace un segundo. Lo siento mucho, Thomas. La cosa Thomas se burlaba de ella, repitiendo sus últimas palabras mientras se levantaba del suelo con movimientos espasmódicos, desarticulados. Su cabeza giró 180 grados para mirar a su esposa. Sus ojos eran pozos negros. «Mamá, aléjate», gritó Clara. Clara soltó al verdadero Danny, quien seguía catatónico, y corrió hacia el congelador que bloqueaba la puerta. «Ayúdame, mamá, tenemos que salir», bramó Clara, empujando con todo su peso el pesado electrodoméstico. El falso Danny en la ventana ya había logrado meter la cabeza y un hombro. Sus brazos largos y pálidos se estiraban hacia el verdadero Danny, quien estaba sentado en el saco de papas, mirando al monstruo con una fascinación vacía. «Danny, muévete», gritó Clara. Eleanor salió de su trance. El instinto maternal superó al horror. Agarró el rifle del suelo, aunque sabía que era inútil, y lo usó como un garrote para golpear la cara del falso Danny que colgaba de la ventana. «Tud, Tud». La criatura chilló, un sonido agudo como metal rasgando vidrio, y retrocedió un poco, dándoles unos segundos preciosos. Eleanor corrió hacia el congelador y empujó junto a Clara. 1, 2, 3, gritaron al unísono. El congelador chirrió contra el cemento y se deslizó lo suficiente para abrir la puerta. Pero detrás de ellas, la cosa Thomas ya estaba de pie. Era enorme ahora, casi tocando el techo con la cabeza. Abrió una boca llena de colmillos irregulares y se lanzó hacia ellas. «¡Salgan!», gritó Eleanor. Empujó a Clara y a Danny por la abertura de la puerta hacia la cocina. La mano deforme de la cosa Thomas rozó el tobillo de Eleanor mientras ella trepaba los escalones. Ella pateó hacia atrás, sintiendo cómo su bota impactaba contra algo blando y húmedo. Lograron subir y cerrar la puerta del sótano de golpe, corriendo el cerrojo justo cuando algo enorme se estrellaba contra ella desde el otro lado. ¡Boom! La madera se astilló hacia afuera. «No va a aguantar», gritó Clara. La cocina ya no era la cocina. La luz de la luna entraba por las ventanas rotas, iluminando una escena de pesadilla. Las paredes palpitaban. Venas negras y gruesas recorrían el papel tapiz floral, latiendo al ritmo de un corazón gigante y enfermo.
El refrigerador estaba abierto y de su interior no salía frío, sino un calor húmedo y brumoso. Las llaves, jadeó Eleanor. Las llaves de la camioneta. Estaban en el gancho junto a la puerta. Miraron hacia la puerta trasera. El gancho estaba vacío. No, gimió Eleanor. Están en la mesa, dijo Danny. El niño señaló la mesa del comedor en el centro de la habitación. Allí, brillando bajo la luz de la luna, estaban las llaves de la Ford F-150, justo en medio de los platos rotos y la comida podrida. Pero no estaban solas. Sentado en la silla donde Thomas había cenado, había algo. Era una figura hecha de sombras y esa baba negra. No tenía cara, solo una superficie lisa y reflectante donde debería estar el rostro, y estaba sosteniendo las llaves con dedos largos y delicados, tintineándolas suavemente. Cling, cling. ¿Quieres dar un paseo?, preguntó la figura sin rostro. Usó la voz de Clara. Clara sintió que las rodillas le fallaban. Oír su propia voz saliendo de esa cosa era una violación más profunda que cualquier herida física. «Dámelas», dijo Eleanor, dando un paso al frente con el rifle vacío levantado como amenaza. La puerta del sótano detrás de ellas crujió de nuevo. Una garra atravesó la madera. La cosa Thomas estaba saliendo. Estaban atrapadas entre el monstruo del sótano y el monstruo de la cocina. «Corre», susurró Clara a su hermano. «¿Qué?», murmuró Danny. «Cuando yo diga, corres hacia la puerta trasera, no pares». Clara miró a su madre. Eleanor entendió la mirada. Era una mirada de despedida. «Ahora», gritó Clara. Clara se lanzó hacia la mesa, no para tomar las llaves, sino para aplacar a la figura oscura. Fue como chocar contra un muro de agua helada y lodo. La figura no era sólida, pero tenía fuerza. Clara sintió cómo la sustancia negra se adhería a su ropa, a su piel, quemando como hielo seco. Pero el impacto hizo que las llaves salieran volando. Cayeron al suelo, deslizándose sobre los cristales rotos hacia los pies de Eleanor. «Clara», gritó Eleanor. «Vete», aulló Clara, luchando en el suelo con la sombra que intentaba entrar en su boca, asfixiándola. Eleanor recogió las llaves, agarró a Danny del brazo y lo arrastró hacia la puerta trasera. «No voy a dejarte», gritó Eleanor. Giró el rifle y disparó el cerrojo hacia la cabeza de la figura que estaba encima de su hija, usando el arma como un palo de golf. La culata de madera se rompió en el cráneo de la sombra, que se disolvió momentáneamente en un charco de líquido inerte. Clara tosió, escupiendo bilis negra, y se puso de pie, tambaleándose. La puerta del sótano estalló completamente. La cosa Thomas rugió entrando en la cocina. Era una abominación de carne estirada y múltiples extremidades. «¡Corran!», gritó Eleanor. Salieron al porche trasero hacia el aire frío de la noche. El viento había cesado. El silencio había vuelto, pero era peor que antes. Corrieron hacia la vieja camioneta roja aparcada cerca del granero. Sus botas golpeaban la tierra dura. Eleanor abrió la puerta del conductor y empujó a Danny hacia el asiento del medio. Clara saltó al asiento del pasajero y cerró la puerta de golpe. Eleanor metió la llave en el contacto. Sus manos temblaban tanto que falló el primer intento. «¡Mamá, viene!», gritó Danny, mirando por la ventana trasera. La cosa Thomas salía de la casa a cuatro patas, galopando como un lobo gigante y deforme, devorando la distancia que los separaba. Eleanor giró la llave. El motor tosió. «Rrrr». No arrancó. «Por favor», suplicó ella. Giró la llave de nuevo. «Rrrr, brum». El motor V8 rugió a la vida. Eleanor metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. Las llantas traseras escupieron grava y la camioneta salió disparada hacia adelante justo cuando la cosa Thomas
Saltaba hacia la caja de carga. Sintieron el golpe. El vehículo se sacudió violentamente. Las garras de la criatura rasgaron el metal del techo. Eleanor dio un volantazo salvaje hacia la izquierda, tratando de sacudirse al monstruo. La camioneta derrapó cerca de la línea de árboles. ¡Se cayó!, gritó Clara, mirando por el espejo retrovisor. Creo que se cayó. Eleanor no frenó. Enderezó la camioneta y enfiló hacia el camino de tierra que llevaba a la carretera principal, a la salvación, a la civilización. Los faros delanteros cortaron la oscuridad, iluminando el camino de grava flanqueado por el bosque denso. «Lo logramos», susurró Danny. «Nos vamos». Eleanor empezó a llorar de alivio, aferrándose al volante. Estaban a solo 2 kilómetros de la carretera asfaltada. Pero entonces Clara miró hacia adelante. «Mamá, frena», dijo Clara con voz estrangulada. «¿Qué? No voy a frenar, Clara, tenemos que...» «Mamá, frena», gritó Clara. Eleanor miró y pisó el freno a fondo. La camioneta se deslizó, levantando una nube de polvo, deteniéndose a escasos metros de lo que bloqueaba el camino. No era un árbol caído, eran personas. Docenas de ellas. Estaban paradas en medio del camino, hombro con hombro, formando una barrera humana impenetrable. Hombres, mujeres, niños. Estaban inmóviles bajo la luz de los faros. Eleanor reconoció al hombre del centro. Era el sheriff Miller. «Gracias a Dios», suspiró Eleanor. «Es el sheriff. Han venido a ayudarnos». «No, mamá», dijo Clara, retrocediendo en su asiento. «Míralos bien». Eleanor entrecerró los ojos. Todos estaban sonriendo. Todos tenían la misma sonrisa ancha, rígida y antinatural. Y todos tenían los ojos completamente negros, sin blanco, sin iris. El sheriff Miller levantó una mano lentamente, no para saludar, sino para señalar. Señaló hacia la camioneta. Y entonces todos abrieron la boca al unísono. No gritaron. Comenzaron a emitir un sonido, un zumbido bajo, vibrante, que hizo temblar los cristales de la camioneta. Era el sonido de un enjambre, millones de moscas, y desde el bosque, a ambos lados del camino, más figuras comenzaron a emerger de entre los árboles. Cientos de ellas. Todo el pueblo de Blackwood estaba allí. Estaban rodeados. «Cierra los seguros», dijo Eleanor, con una calma muerta. «Cierra los seguros ahora mismo». Pero antes de que Clara pudiera bajar el pestillo, se escuchó un golpe suave en la ventana del lado de Eleanor. Toc, toc. Eleanor giró la cabeza lentamente. Pegada al cristal, mirando hacia adentro, estaba la cara de Thomas. O lo que quedaba de ella. «Abran», dijo la cosa Thomas a través del vidrio. «Todos estamos aquí, solo faltan ustedes». Capítulo 5. La última cena. El vidrio templado es resistente, pero no es invencible. Cuando la mano deforme de lo que alguna vez fue Thomas Sweeney golpeó la ventanilla, el cristal no se rompió de inmediato. Estalló en una telaraña blanca de 1000 grietas, opacando la visión del horror que había afuera. «¡Atrás!», gritó Eleanor, pateando la puerta desde adentro, tratando de mantenerla cerrada. Pero la fuerza del otro lado era inhumana. La puerta de metal de la camioneta se dobló como si fuera papel de aluminio. Los goznes chirriaron y se dieron con un chasquido metálico repugnante. La puerta fue arrancada de cuajo y lanzada a la oscuridad del bosque. El aire helado entró en la cabina, trayendo consigo el olor. Ese olor a tierra húmeda, almizcle y ozono. «Ellie», gorgoteó la cosa Thomas. Su cuerpo era una masa de carne pálida y sombras que se retorcían. Se inclinó hacia el interior de la cabina. Sus brazos se estiraron de forma imposible, envolviendo a Eleanor. «No, suéltame», chilló ella,
golpeando la cara sin rasgos del monstruo. Sus puños se hundían en la carne blanda, pero no hacían daño. La criatura tiró de ella. Eleanor se aferró al volante, sus uñas arañando el cuero hasta romperlo. Pero fue inútil. Fue arrastrada fuera del vehículo hacia la noche, gritando el nombre de sus hijos hasta que una mano negra y viscosa cubrió su boca, silenciándola abruptamente. ¡Mamá!, gritó Clara, lanzándose hacia el asiento del conductor. Pero el camino estaba bloqueado. El muro de gente, los vecinos de Blackwood, el sheriff, el panadero, la maestra de escuela, todos avanzaron. No corrían, caminaban con una sincronía perfecta, como un solo organismo con cientos de piernas. Rodearon la camioneta. Clara cerró los seguros de su lado, abrazando a Danny con tanta fuerza que le hizo daño. «Cierra los ojos, Danny. No mires». Cientos de manos se posaron sobre la camioneta. Pam, pam, pam. Las palmas golpeaban el metal al unísono. El sonido era ensordecedor, un tamborileo rítmico que hacía vibrar los dientes de Clara. La camioneta comenzó a sacudirse, levantándose del suelo. La estaban cargando. Con la camioneta en vilo, la multitud giró y comenzó a caminar de regreso a la granja. «Nos llevan de vuelta», susurró Clara, con la garganta seca por el terror. «Nos llevan a casa». Danny no lloraba. Estaba mirando por la ventanilla trasera, hipnotizado. «Mira, Clara», dijo el niño con voz ausente. «Las estrellas están cayendo». Clara miró hacia arriba a través del parabrisas. No eran estrellas. Del cielo negro caían gotas gruesas y oscuras. Estaba lloviendo esa sustancia. La lluvia negra cubría el parabrisas, oscureciendo el mundo exterior, convirtiendo la cabina en una cápsula de aislamiento. La procesión se detuvo. Sintieron el golpe cuando la camioneta fue dejada caer bruscamente sobre la grava del patio de la granja. Las puertas del lado del pasajero se abrieron. No hubo violencia esta vez, solo silencio y expectativa. El sheriff Miller se asomó. Sus ojos negros brillaban con una inteligencia maligna. «Bajen», dijo. Su voz no era solo suya, resonaba con el eco de todas las personas que estaban detrás de él. La cena se enfría. Clara sabía que no había escapatoria. Si se quedaban, la camioneta sería su ataúd. Si salían, tomó la mano de Danny. «No te sueltes de mí, pase lo que pase». Bajaron al patio. La lluvia negra empapó su ropa al instante, fría y pesada. El camino hacia la casa estaba flanqueado por los habitantes del pueblo. Formaban un pasillo humano, sonriendo, observando con hambre voraz. Al final del pasillo estaba la casa Sweeney, pero la casa había cambiado. Ya no parecía vieja y desgastada. Brillaba. Las luces de adentro eran cegadoras, doradas, perfectas. Las ventanas rotas se habían reparado solas. La puerta principal estaba abierta de par en par, invitándolos a entrar. Y en el porche, de pie, esperándolos, estaban Thomas y Eleanor. Se veían perfectos. Thomas tenía su camisa limpia y planchada. Eleanor llevaba el delantal sin una sola mancha, su cabello peinado impecablemente. Pero estaban parados demasiado quietos. Ni siquiera respiraban. «Entren, niños», dijo Eleanor. Su boca se movió, pero la voz sonó dentro de la cabeza de Clara, no en el aire. «Es hora de dar gracias». Danny caminó hacia ellos como un sonámbulo. Clara intentó retenerlo, pero sus propios pies la traicionaron. Sus piernas se movían solas, arrastrándola hacia el porche, hacia la luz, hacia el horror. Entraron en la cocina. El desastre había desaparecido. No había cristales rotos. No había comida podrida. La mesa estaba puesta para una cena de gala, el mantel blanco inmaculado, la vajilla de porcelana fina que mamá guardaba para Navidad, 4 sillas,
Thomas y Eleanor se sentaron en los extremos de la mesa. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. «Siéntate, Clara», dijo Thomas, señalando la silla frente a su plato. Clara se sentó. Su cuerpo ya no le obedecía. Era una pasajera en su propia carne. Danny se sentó a su lado. En el centro de la mesa no había pavo ni guiso. Había una gran fuente de plata con tapa. Thomas extendió la mano y levantó la tapa. Debajo había una masa palpitante de oscuridad, la misma sustancia que llovía afuera, la misma que había salido de sus bocas, pero ésta estaba viva, se retorcía, formando pequeñas caras que gritaban en silencio y luego se disolvían. «Coman», dijo Eleanor, con una sonrisa maternal que le partía la cara, de oreja a oreja. Thomas tomó el cucharón. Sirvió una porción de la oscuridad en el plato de Danny. Luego, en el de Clara. El olor era embriagador, dulce, demasiado dulce. Clara intentó cerrar la boca, apretar los dientes hasta romperlos. «No comeré, no comeré». Pero su mano derecha se levantó por voluntad propia. Sus dedos agarraron la cuchara de plata. Miró a Danny. El niño ya estaba comiendo. A medida que tragaba la sustancia negra, la piel de Danny comenzaba a cambiar. Sus venas se oscurecían, volviéndose negras bajo la piel pálida. Sus ojos rodaron hacia atrás y cuando volvieron a bajar, ya no tenían iris. Eran pozos de alquitrán. Danny sonrió a Clara. Una sonrisa adulta, antigua. «Es mejor así, hermana», dijo Danny. Su voz era ahora parte del coro. «Ya no hay miedo, ya no hay frío». Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas calientes y saladas, lo último que le quedaba de humanidad. Su mano acercó la cuchara a sus labios. El olor llenó su nariz. La sustancia vibraba en la cuchara, ansiosa por entrar. Clara miró a sus padres. Eran cáscaras vacías, títeres felices en una obra de teatro grotesca. «Únete a nosotros», susurró la casa entera. Las paredes, el suelo, el techo. La cuchara tocó sus labios. El líquido frío se deslizó dentro. Al principio sintió asco, luego dolor. Un dolor agudo cuando la oscuridad invadió su garganta, quemando sus cuerdas vocales, llenando sus pulmones, reescribiendo su ADN. Y finalmente, paz. El silencio absoluto regresó a la granja. Informe policial, 16 de noviembre de 1997. Oficial a cargo, Teniente Kowalski. Lugar, Granja Sweeney, Condado de Blackwood. Descripción: al ingresar a la propiedad, tras recibir reportes de familiares lejanos que no lograban contactar a la familia, encontramos la casa en perfecto orden. No hay signos de entrada forzada, no hay signos de lucha. En la cocina, la familia Sweeney completa, Thomas, Eleanor, Clara y Daniel, fue hallada sentada a la mesa. Estaban muertos. La causa preliminar de muerte es asfixia mecánica por inmersión. Sus pulmones estaban llenos de una sustancia negra viscosa, similar al petróleo crudo, aunque no hay tuberías ni depósitos de combustible en kilómetros a la redonda. Lo más perturbador, sin embargo, no es la sustancia, es la posición de los cuerpos. Estaban tomados de las manos sobre la mesa, formando un círculo. Y a pesar del rigor mortis avanzado, que sugiere que han estado muertos al menos 4 días, todos estaban sonriendo. Y en la grabadora de la sala, que se encontró encendida y funcionando con baterías nuevas, solo hay una grabación de 2 horas. Son 2 horas de estática. Pero si escuchas con atención, en los últimos 10 segundos de la cinta, justo antes de que se corte, se puede escuchar una voz joven, femenina, que susurra directamente al micrófono. «Ya estamos aquí, y ahora sabemos dónde vives tú».